Yo soy muy feliz de poder tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. Creo que de una de las cosas que más amo, mis hijos dicen, mamá, se voy en el coche, dice, mamá, que no se predica en el coche. Digo, pues yo predico. Para todas las conversaciones yo voy predicando. Dice, mamá, estás predicando, you're preaching. No, I'm not preaching. Yes, you're preaching. Y están todo el tiempo diciendo que me sale, pero es como la cosa más importante que creo que debo hacer. Y como madre entiendo que Deuteronomio 6, y si puedes luego mirarlo, que habla de ama al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu espíritu. Y enseña, guarda esas palabras en tu corazón, pero enseña a tus hijos en el camino. Para mí es un texto que moldea mi vida, porque es necesario que hablemos del Evangelio. Y la maternidad es algo de ser celebrado y me encanta que este día se celebra en todos los lugares. Y Antonio habló de las mamás de República Dominicana. Un beso para las mamás que están ahí y las que están aquí y donde estés. Si puedes estar en el chat ahí de YouTube, pon ahí el lugar que nos asiste. Pero todo el mundo tiene una madre. ¿A qué sí? Pues que la haya conocido, puede ser la que haya generado a ti, o puede ser que fue la que te recibió después de una situación. Puede ser que esta madre a lo mejor tenga tenido pocas herramientas para ejercer y efectuar un buen trabajo como madre. A lo mejor ves los fallos, ¿no? Pero para ti que eres madre o para ti que deseas ser madre, yo quiero recordar que el don de la maternidad no es algo solo para algunas mujeres, pero el Señor nos la regaló y si no nace natural, el Señor nos da la posibilidad de dejar el don para actuar espiritualmente con la gente que está a tu vuelta. A lo mejor la gente que se sienta a tu mesa, no puedes no haberla generado, pero es gente que puedes derramar la palabra del Señor. Y me encanta cómo Dios tiene un tiempo correcto y hay un tiempo de que la casa está llena y un tiempo que la casa está más vacía. Y yo paso por el primer año que ya no están todos los hijos en la casa y me costó un poco esta mañana. Julia me llamó muy temprano y para hablar y tal, y digo, uy, la miro, me siento en el sofá y mira la puerta de la habitación y digo, no está ahí. Pero yo sé que ella está en el lugar que tiene que estar, en el lugar que el Señor la llevó. Y así que esto no es una tristeza, pero es saber que está lista para vivir. Y es saber que el Señor tiene el tiempo para todas las cosas. Pero pensando en mi casa, yo quiero hablar con un mensaje que sigue en la serie que estamos predicando sobre el Evangelio. Pero quiero hablar de la reforma del Evangelio. Porque hace 1 año y medio más o menos nos compramos una casa y cuando la recibimos la casa estaba bien, era una casa antigua de fecha de construcción, pero estaba bien conservada. Pero al entrar en la casa dijimos, se puede hacer una buena reforma, se puede mover cosas. Se pueden adaptar la casa para el nuevo tiempo que vamos a vivir. Ya esta casa servía para un tiempo, para otra familia, pero ahora esta casa es nuestra y entendemos que tiene que abrigar un nuevo tiempo. Y lo que percibimos fue que no bastaba una mudanza estética, pero habían cosas que habían que ser reformadas totalmente. Habían cosas que a pesar de que mirabas estaba bien, había que reformar completamente. Una de las cosas que pasó fue que hace un par de meses o menos, un mes, cuando necesitábamos poner una nueva caja de luz, ¿se puede llamar? Necesitamos hacer una instalación eléctrica y para eso hemos tenido que cambiar toda la caja de la luz. Pero la luz funcionaba así, pero no para este tiempo. La luz funcionaba para algo, pero lo que vendría y la necesidad que tendríamos de energía en la casa, había que cambiar la caja entera de la luz. La caja que teníamos era antigua, para el tiempo antiguo, pero esa necesitaba hacer, o sea, la reforma, aunque pareciera que fuera estética, que fuera del lado de fuera, lo que en realidad lo que estábamos haciendo y nos fuimos dando cuenta es que habían cosas internas que se habían que cambiar.
Y esto tiene todo que ver con la serie que seguimos hablando, porque el evangelio no es como pintar y cambiar la forma desde fuera. No es cambiar la ropa, no es cambiar y regalar algo nuevo a alguien, que me gusta y nos gusta que las mamás, y bueno, cualquiera le gusta un regalo, creo que. Pero el evangelio no es una mudanza y una reforma estética, pero es una reforma interna y completa, que sí resultará en algunas mudanzas desde afuera, hacia afuera, pero no es algo estético. Hay que hacer una reforma completa. El evangelio me cambia, y me cambia en primera persona. Dios tiene interés en mi persona. Él quiere reformarme, Él quiere hacer una transformación en mi vida. Hay mucha gente que cree, que dice, no, pero no está mal, la casa no está mal, no hace falta reformar. Yo no estoy mal, yo no soy una persona pecadora, sí, de mucho pecado. Yo hasta me considero como muy conservador. Yo creo que me he portado bien, no le he dado mucho trabajo a mamá. Pero lo que tenemos que entender es que el cambio tiene que acontecer desde dentro hacia afuera. La reforma tiene que pasar, porque el evangelio no es algo estético, no es algo moralista para que la gente vea. El evangelio es una acción transformadora. Y tenemos que entender que Él tiene poder para hacer eso. Y vamos a leer el mismo texto que llevamos leyendo ya algunas semanas. Romanos 1, 16, 17. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Primero el judío, luego el griego, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. Una justicia que de principio al fin es por la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que entender que es una noticia que tenemos que proclamar, porque ella cambia. Y cuando te das cuenta de cuánto has cambiado, dices, te tengo que enseñar lo que se puede hacer con una casa antigua que se reforma y se hace nueva. Y os voy a contar que pasa algo conmigo, porque en nuestra urbanización hay muchas casas con la misma planta. Y yo voy por el coche y digo, mira, mi casa parece la misma que la tuya, pero por dentro está guapísima. ¿Sabe por qué? Porque desde fuera puede parecer igual, pero por dentro es lo que importa. Que aunque pase una pintura por fuera y mi casa parezca nueva, si por dentro está vieja, la gente puede, wow, qué bonito por fuera. Pero si dentro no está mal, no vale. Y el evangelio es el poder de Dios para transformar. Y tenemos que entender que el evangelio no es uno de los mayores desafíos de la vida cristiana, es permitir que el evangelio pase por tu vida entera. Porque normalmente damos algunas partes al evangelio. No, esa parte aquí, la vida espiritual, yo entiendo, entonces yo el domingo iré a la iglesia, yo entendí lo de la ofrenda, lo de diezmo y lo haré, pero algunas cosas no tienen nada que ver. Mi personalidad es fuerte y Dios me hizo así y ya está. No, pero que en esta área, en el otra área, tenemos que entender, el evangelio no es un manual ABC que te da 3 puntos y mantienes ahí, ya está. El evangelio toca todas las áreas de tu vida, en todos los puntos, todas las letras, el tiempo la cosa que pongas, el evangelio tiene acción y tiene poder para transformar. Pero tenemos que pensar que cuando el evangelio entra y somos salvos por la fe, cuando creo en el poder del evangelio, soy transformado en mi mente, en mi corazón y en mi vida. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que permitir que el evangelio entre de una forma profunda. Y para eso leemos Romanos 12, 1, 2. Por tanto, hermano, ruego por la misericordia de Dios, que se ofrezcan a sí mismo en sacrificio vivo. No es una parte. Sacrificio no es una parte. Dice, te ruego, como pido mucho, que os entreguéis por entero como un sacrificio vivo, no la parte muerta. Porque muchas veces nos es fácil entregar lo que está muerto al Señor. Si tengo un relacionamiento muerto, mira, Dios, haz algo, está muerto.
Si tengo un área de mi vida que está un poco gris, se lo entrego porque está casi muerto. Pero la Biblia y Pablo está diciendo, entrégate, ofrezca a sí mismo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es tu adoración racional, hay que pensarlo. Hay que entregar todo de forma consciente. Y dice, no se amolden al modelo de este mundo, sino transfórmense renovando su mente para que puedan experimentar y probar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. O sea, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y sean transformados por la renovación de la mente. Hay que hacer una reforma en la mente, no un cambio estético de tu mente. No poner un filtro que con el corazón dice algo y sale otra cosa. ¿Sabe la gente que troca una palabrota cambia una letra y cree que no está hablando la palabrota? No es porque no salió así que del corazón no había un impulso que hay que ser restaurado, hay que ser reformado, ya no vale el antiguo. Y os voy a contar que el Evangelio nos presenta un cambio que demanda un coste pero fuerte. Yo voy a buscar aquí Lucas, el 14, a ver si lo encuentro aquí. Lucas 14, el verso, vamos allá, 25. Y dice así: grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Sí, hay un coste de la reforma del Evangelio en mi vida. Yo tengo que entender que todo pierde el valor a no ser Jesús. Jesús tiene que tener el primero en toda mi vida. O sea, toda reforma demanda un coste y tengo que avisarte antes, porque seguir a Jesús demanda entrega entera, sacrificio vivo, porque el Evangelio es un poder de transformarlo todo, no algunas partes. Tú no tienes acción en la transformación, pero hay que hacer. ¿Por qué? Porque la salvación es entrega. ¿Y qué es entrega? Fe y confianza. Vamos a otra vez. Demanda fe. ¿Y qué es fe? Es confianza más entrega. Yo creo que Dios existe, pero entrego mi vida a Él. O sea, para que yo sea salva no hay acción mía. La acción es creer con todo mi corazón y permitir sentarme con Él. Yo no tengo miedo de subir aquí porque creo que esto me sostiene. ¿Será que estamos haciendo la entrega entera al Señor? ¿Será que cuando realmente decimos, Señor, te entrego, yo tengo fe? ¿Qué significa fe para ti? O sea, que fe para cumplir lo que quieres que cumpla. Yo tengo fe que el Señor me va a sanar, entonces yo voy con fe. Pero fe es confiar y entregar. Tenemos que tener eso muy claro, porque hay un coste. Y tú no eres quien coordina la reforma. El plano es de Él, el trabajo es de Él, el tuyo es obedecer y confiar. Y esto en una reforma de una casa se ve muy fácil, porque el plan es del arquitecto y hay que obedecer, si no, no sale, queda mal, no tiene utilidad. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido que el que en vosotros ha comenzado una buena obra, la cumplirá hasta el día de Cristo Jesús. O sea, la reforma que necesitamos, ¿quién empezó? Jesús. ¿Quién la completa?
Jesús. Mi lugar es confiar y entregar. Él es quien la va a completar. Y otra cosa dice en Filipenses 3, 13, 14 dice, hermanos, no creo que ya lo haya logrado yo mismo. Mira, lo que está diciendo Pablo, si yo no he podido hacerlo. Pero hago una cosa, olvido las cosas que quedan atrás y paso a las que quedan por delante. Procedo al objetivo para ganar el premio del llamamiento celestial de Dios en Cristo Jesús. Para vivir una reforma necesaria que el Evangelio hace en mí, yo tengo que dejar la visión del pasado de la casa. Y tengo que decir, yo voy a proceder para el albo. Yo voy a caminar donde Dios quiere que yo haga. Necesitamos una reforma. Necesitamos permitir que el Evangelio nos reforme. No un lugar, pero toda la casa. Una de las cosas que mientras hacíamos la reforma, muchos amigos nos contaban, decía, Antonio, haz todo lo que hay que hacer ahora. Porque luego tendrás un problema con una casa que parece nueva en unos lugares, pero otros será vieja. ¿Será que estamos dando al Señor a lo mejor la posibilidad de cambiar el salón? Una parte de nuestra vida, pero hay otras escondidas que viven con oscuridad, viven con la vida antigua. ¿Será que no es esto que nos pasa? Y desde el principio de esta serie hablamos que hay dos formas que nos roban el Evangelio. Hay dos cosas que roban el Evangelio y esta acción poderosa de transformación en nuestra vida. El moralismo y el legalismo, el liberalismo. O sea, el ser muy moral, la religión, el legalismo, dice que a la verdad no tiene gracia. Y afirma que tenemos que obedecer la verdad para ser salvos. Para ser salvos, todo lo que necesitamos es tener fe. Punto. Pero hay que entender que a partir de la fe habrá un camino a caminar. Hay un proceso que tendremos que pasar. Pero el liberalismo enfatiza que la gracia es relativa. Afirma que Dios nos acepta a todos y cada uno tiene su verdad. ¿Y cuánto escucho eso? Yo suelo escuchar eso en conversaciones cristianas. No, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Hay una verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Así que no hay otro camino, no hay un camino que sea un Dios a mi manera, y un Dios a mi manera se llama idolatría y Dios la condena. Así que tenemos que entender que cuando no podemos olvidar que Jesús era lleno de gracia y verdad. Y eso lo leemos en Juan 1:14. Bueno, Juan 1 es el capítulo de mi vida en los últimos meses. El que es el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito que viene del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos que entender que para entender el Evangelio de Cristo de una forma completa, Él va a generar transformación en todas las áreas que fueran atingidas por el pecado. Y yo quiero hablar un poquito, espero que me dé el tiempo de todo, porque pecado es una palabra griega que significa equivocar el albo. Cuando vas a tirar un dardo y él no va al lugar correcto. Yo no soy buena de mira. ¿A qué no? No. Mi padre creía que yo no iba a dirigir, yo no podría conducir un coche, porque él dice, ella no tiene mucha idea, coordinación. Pero ¿sabes qué? Pecado, y yo creo que el enemigo es tan listo, que él agarra cosas y nos cree que tienen otro nombre, porque pecado significa equivocar el albo. ¿Cuántos aquí se han equivocado el albo alguna vez hoy? ¿Has intentado hacer algo? Y digo, mira, voy a tirar aquí, pero sale allí. Tu intención muchas veces era buena, pero se me fue.
Yo quería hablar algo desde mi corazón y ¿qué me pasa? Hablé de más. Yo quería hacer algo, digo, hoy no voy a errar el albo, voy a hablar de la forma correcta, voy a hacer todo muy bien hecho y me equivoco. Cuando entendemos que pecado no es solo los grandes equívocos de la vida, pero son los pequeños momentos que erramos el albo, nos equivocamos en el albo, como empezamos a entender lo cuánto necesitamos del Evangelio para arreglar mis equívocos. Cuando muchas veces queremos arreglar desde afuera, pero hay que entender por qué el cambio partió desde el corazón. No es solo decir que el pecado nos aleja de Dios, pero tiene que entender por qué yo pequé. Porque hay cosas que están fuera del lugar y esta reforma necesita ser hecha. Y hay algunos cambios que el Evangelio produce en nosotros y voy a intentar tocarlo lo máximo posible. Pero la primera cosa que tenemos que entender que en la área de los relacionamientos, en el amor, el Evangelio transforma. ¿Sabe por qué? Porque el moralismo, en la religión o el legalismo, lo llamaré moralismo, transforma el relacionamiento en un juego de quién es el más culpable. Pero tú, y podemos empezar hablando de una pareja, por la culpa es tuya, no fue tú que empezaste. Pero podemos hablar entre hermanos, podemos hablar entre amigos y podemos hablar incluso de la madre y un hijo. ¿Cuántas madres se sienten culpables o cuántos hijos se sienten culpables? Y yo ayer escuché una frase que yo no me podía creer y la chica me decía, mi mamá dijo que la culpa de que mi padre la dejó es mía y que yo tengo que pagar eso en mi vida. Y yo me empecé a pensar, digo, Dios mío, ten misericordia. Porque un relacionamiento basado en el moralismo quiere encontrar el culpable. Pero de la otra forma, él también lleva a las personas, cuando él está basado en el moralismo, en una ley firme, empieza a manipular a las personas diciendo que si me das amor y entonces tengo valor, y si tengo valor soy aceptada por el Señor, y empieza a generar un juego de manipulación y culpa que es completamente diferente a la que el Evangelio hace en nuestra vida. Porque el Evangelio es la decisión de amar al otro sin esperar beneficios propios. El Evangelio nos hace entender que lo que recibimos de Dios es el suficiente para que de mí salga amor. Entonces yo no tengo deseo de manipular. Yo no tengo deseo de creer que porque amo yo estoy salvando al otro. Entonces, ¿qué pasa con muchos relacionamientos basados en el moralismo? Si yo le amo, si yo le mantengo aquí, no se perderá. Pues haré todo lo que quiere para estar, porque entonces yo estoy cumpliendo. Pero el Evangelio nos enseña que el amor del Señor es suficiente. Nos sacrificamos y nos comprometemos, pero no por la necesidad de convencer a nosotros mismos o a otros que somos aceptables, que nos pueden aceptar. Podemos afirmar y que amar a alguien es suficiente para decir, mira, lo que haces no está bien, pero seguimos a su lado aunque no tengamos beneficios. ¿Será que estamos dispuestos a amar a la gente de esta forma? Amar a quien nos ama, amar a quien nos trata bien, amar a quien nos halaga el ego. Está fácil, ahí no hay mérito. Pero amar quien te desprecia, amar quien echa la culpa. Es decir, Señor, tú me has amado tanto. Has hecho una reforma en mí, que a partir de eso lo que tengo es echar amor, porque Dios no puede tener expectativas hacia mí, porque yo le voy a fallar. Ahora, si Él, que es santo, me ama, ¿cómo no esperaré
echarle amor y derramar amor hacia las personas que están a mi lado. El Evangelio cambia incluso nuestras relaciones de amor y de relacionamientos. Hay otra cosa que el Evangelio toca, porque el Evangelio transforma el entero y transforma a la familia. ¿Sabe por qué? Porque en el moralismo la gente se torna esclava de las expectativas de los familiares. Mi mamá espera que sea tal cosa. Mi papá me espera que yo sea, entonces yo tengo que hacer porque mi papá espera, porque mi mamá toda la vida esperaba que yo fuera tal. Pero el otro extremo, el legalismo, dice que no hace falta ser leal a tu familia. No hace falta cumplir los acuerdos, las promesas. Esto no importa si no te alegra. El Evangelio viene para cambiar. El Evangelio nos liberta de la aprobación como una forma de intentar recibir el amor. Pero nos dice, tu valor está en el Padre, que es Padre por excelencia, nuestro Señor Jesús. Entonces yo hago por amor, yo hago por entender el principio de aceptación, pero entiendo que yo no puedo intentar satisfacer, porque de verdad, a lo mejor has tenido el privilegio de vivir en una familia que deseó bendiciones a ti, pero a lo mejor no. Y a lo mejor tu historia demanda a alguien que quería que hicieras algo completamente diferente. Estamos orando, llevamos toda la semana orando por mucha gente, y una de las cosas que el Señor nos habló en un par de veces es que seas libre del peso de la maldición echada en tu vida. Porque hay familias que creían que si no fuera de su forma, no vale. Y entonces se echa fuera y dice, mira, no quiero más. Pero cuando entendemos que el Evangelio está conectado a todas las partes de mi vida, yo también tengo esta parte redimida. El Evangelio también toca nuestra sexualidad. El moralista, él ve el sexo como algo sucio, algo peligroso, algo que no se debe tocar. Y el legalista, el que relativa todo, entiende que el sexo es algo, una necesidad biológica. Es así, emocional, físico. El Evangelio nos enseña que la sexualidad refleja la entrega de Cristo. Y Cristo se entregó completamente, sin imponer restricciones, sin imponer partes, que esta parte sí, esta parte no. ¿Qué quiere decir, Erika? Que no debemos procurar intimidad si al mismo tiempo esta persona no quiere toda la vida. Si nos entregamos sexualmente a alguien, tenemos que entender que esta persona, yo tengo que estar dispuesta a entregarme jurídicamente, socialmente y personalmente. Hay mucha gente que quiere una conexión física, pero no quiere la conexión entera. A la Biblia habla que el hombre debe amar a la mujer como Cristo amó la iglesia y se entregó por entero a ella. Así que cuando sí entiendo la necesidad de la actuación del Evangelio para transformación del entero, eso también toca mi vida sexual. Así que yo espero hasta que alguien esté dispuesto a tenerme por entera. Porque no se puede entregar una parte. El Señor quiere tu entrega entera. Él quiere hacer la reforma completa. Otra área que es muy difícil, que mucha gente le cuesta entregar, es el desánimo, la tristeza, la depresión. ¿Sabe por qué? Porque el moralista cree que si estás triste, si estás pasando por un momento triste, y esto no estamos hablando de una depresión física, fisiológica. Hay mucha gente que pasa por problemas físicos, que necesitan una medicación para arreglar cuestiones físicas. Pero hay mucha gente que dice, si tienes depresión, ¿estás en desobediencia al Señor? Si tienes una tristeza, ¿hay pecado ahí? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Pero igual, el que relativa todo dice, tienes que amarte, aceptarte a ti mismo. El moralista trabaja en lo comportamiento, y el relativista
trabaja en las cosas de superficialización. Tenemos que entender que el Evangelio nos lleva a examinar a nosotros mismos. El problema que muchas veces tenemos es porque la tristeza viene, porque tenemos un autosalvador. Creemos que somos nuestros propios salvadores. Creemos que somos suficientes para hacer todo, para que seamos felices, para que no tengamos tristezas. Pero hoy en el nombre de Jesús yo declaro que eres libre del peso. Porque el Señor Jesús sí nos permitió vivir días de aflicción. Él nos dijo, habrán días que ibas a pasar por aflicciones. Habrán días que hay mucha alegría, pero hay días de llorar y hay días de reírse. Pero tengo que entender que yo no soy mi pseudo salvador. El Evangelio en mí transforma todo, transforma mis actitudes. El Evangelio genera un arrepentimiento real. Y es solo a partir de ahí que soy libre para vivir toda la plenitud de vida que tengo en el Señor. Hay mucha gente que cree que el autocontrol es algo que se puede hacer solo uno con mucho ejercicio. Yo he intentado hacerlo. Tú hablas conmigo, pero esto no puedo hacer. En esta parte de mi vida yo no tengo autocontrol. Yo no puedo hacerlo. Pero cuando miramos a las dos puntas, hay gente que cree que debemos controlar nuestras pasiones porque si no seremos castigados. Y entra como si fuera una decisión tuya. Y los que relativan, creen, dice, mira, sea tú mismo. Tú tienes que encontrar lo que es bueno para ti y esto todo está basado en tu emoción. Yo siento que es así. Y si yo siento, está. Cuidado con lo que sientes. La palabra del Señor dice que el corazón del hombre es engañoso. El sentir no me basea en ninguna decisión mía. Puede ser por estoy sintiendo. No sienta. Busquen la palabra. Porque el Evangelio lo que dice es, hay una gracia inavalable, que es un don gratuito de Dios, que nos enseña a decir no a nuestras pasiones si nos entregamos en obediencia. El Tito 2:12 dice, ella nos enseña a renunciar a la impiedad y las pasiones mundanas y a vivir con sensatez, rectitud y santidad en este siglo. El Evangelio nos presenta que hay nuevos deseos, nuevas afecciones. El Evangelio nos ve y nos lleva a un lugar que nos vemos como algo integral, pero que empieza cuando la verdad entra en mi corazón. No es un cambio externo, pero es un cambio interno. No es algo por intentar con mis fuerzas, pero es permitir que el Espíritu Santo entre en mi corazón, enseñe la verdad que hay. Dice, si hay que transformar, cambia mis deseos. Es desde dentro hacia afuera. Pero hay un lugar que creo que necesitamos enfocar un poquito y ya vamos terminando, que tiene que ver mucho con nuestro tiempo, que es la culpa y el perdón. El pecado y la gracia, las dos nos llevan a la conciencia de que no somos nada. Todos pecamos y no hay uno solo justo. Cuando yo tengo la conciencia de eso, yo empiezo a vivir de otra forma. Yo empiezo a disfrutar de la libertad, que decir, yo no soy perfecta. Tú no eres perfecto. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. Luego dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque tanto amó el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Dios es un Dios que perdona. Y ningún otro Dios hace eso. Cuando yo entiendo que yo tengo un Dios que perdona,
yo empiezo a vivir un evangelio completo en todas las áreas de mi vida. Porque no hay lugar tan oscuro que el Señor no cambie. No hay pecado tan grande, no hay algo tan distante que el poder del evangelio no tenga para reformar, transformar y hacerlo nuevo. Nuestro pecado nos aleja de Dios. Y para eso necesitamos ser reconciliados. Necesitamos ser reconectados. Es necesaria la transformación. La reconciliación con el Señor no es una cuestión de cumplir la ley para ser salvos. Tampoco negligenciar y dejar de cumplirla. Pero el estar reconectado con Dios es un don gratuito de Dios. Solo perdonamos a quien nos falló cuando entendemos que fuimos perdonados. Es imposible recibir perdón de Dios, vivir la transformación que el evangelio hace y seguir sin perdonar al otro. Y este tema de culpa y perdón permea a muchas familias, permea a muchos hijos, a muchas madres, a mucha gente que no se siente amado porque la madre le hizo daño. Hay mucha gente que no puede perdonar porque cree que el otro le hizo daño demasiado. Pero Mateos, el capítulo 6, 9, Jesús nos está enseñando a orar. Y dice: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros vuestro reino. Sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas de la misma forma que yo perdono a los que me hicieron daño. Yo creo que hoy el Señor nos quiere hablar claramente que el evangelio reforma todo, pero reforma todo a partir del lugar del perdón. Es un tiempo de entender que hay perdón disponible para mí. Y cuando yo entiendo cuánto necesito de perdón, por lo que el evangelio lo que va a hacer en mí es hacerme darme cuenta de la cantidad de veces que me equivoqué en el albo. Y cuanto más miro y veo que estoy alejada del Señor, pero necesito su perdón porque le necesito, más tengo perdón para compartir. Y dejo de mirar a la gente como alguien que me hizo daño, como alguien que necesita y puede tener perdón como yo. El perdón que he recibido, el perdón que yo comparto. Si no puedo perdonar, esto revela que tú eres más grande que el Dios dentro de tu propio corazón. Esto revela el no puedo perdonar. Quiere decir que hay algo más grande de que un Dios todopoderoso que puede hacer todo en tu corazón. El evangelio trae descanso y seguridad para nuestra mente, porque Jesús derramó un sangre limpio, perfecto, para librarme del pecado. Esta es la buena noticia del evangelio. Ya no tengo que luchar yo misma con mis cosas, pero cuando entiendo el perdón, digo: entra y reforma. Entra en mi casa. Entra en todos los espacios. Reforma todo. Quita todo lo viejo. Quita todo lo antiguo. Yo quiero vivir una vida nueva. A lo mejor quieres algo nuevo para tus relacionamientos. ¿Quieres algo nuevo para tu vida sexual? ¿Quieres algo nuevo para tu vida familiar? ¿Quieres algo nuevo para tantas áreas?
para tu tristeza, para tus luchas. No podemos permitir que nadie nos robe lo que el Señor nos da para el Evangelio. Pero sí necesitamos entregar todo al Señor. Él nos llama a vivir una vida abundante, una casa nueva, en que Él tenga placer en sentar con nosotros en la mesa. Yo quiero invitarte a que en este momento baje tu cabeza, cierre tus ojos, ahí donde está. Y el Espíritu Santo te va a contar cuáles son los cómodos de tu casa que necesitan reforma. Y si en estos cómodos y en estas salas hay perdón, hay nombres, si te recuerda de nombres de gente que ha fallado contigo, yo voy a pedir ahora que entregue esto al Señor y dice: Señor, el Evangelio me hizo dar cuenta que yo necesito transformación, que yo necesito perdonar porque yo me he equivocado en el algo muchas veces, pero necesito que tú vengas y cambie todo. Necesito que tú vengas y reforme toda mi casa, porque quiero que tengas placer en sentarse conmigo en mi casa. Ya no quiero tener un buen salón, pero con una habitación mal arreglada. Yo no quiero que parezca una transformación estética, pero quiero una transformación profunda, que tú tengas libertad de entrar en todos los espacios de mi casa y cambiarlo. Gracias, Señor, porque no me voy a conformar con algo más o menos, pero voy a entregarme para que cambie todas las cosas. El Espíritu Santo es quien hace eso. El Espíritu Santo cambia y entra donde a lo mejor ni tú mismo te recordaba que necesitabas cambio. El Espíritu Santo es como el electricista que fue a nuestra casa el otro día y dice: ¿sabes qué? Esta caja de luz no está hecha para dar soporte a lo que necesitas en nuevo tiempo. Hay que cambiar la caja de luz. El Señor está cambiando cosas muy profundas hoy, que parece que si lo cambia estarás un tiempo en la oscuridad, y a lo mejor Él te quiere llevar ahí para que entiendas la necesidad de tenerlo todo arreglado. Ya no una reforma estética, pero una reforma de utilidad. El Señor hace todo nuevo.